Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, importantes noticias en la tarde-noche de este martes 26 de septiembre. Sin embargo, siempre es muy importante correlacionar las noticias que pasaron antes con lo que viene ocurriendo ahora y por supuesto esa es la manera de poder ubicar esto que está sucediendo ahora en los escenarios posibles de futuro. Por supuesto, no somos partidarios ni de anclarnos en la nostalgia del pasado, ni de estar intentando hacer cábalas para predecir el futuro. No se trata de eso. Se trata de que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer manejo eficiente de la información, sobre todo estando viviendo en una sociedad con un severo déficit democrático. Una sociedad como la nuestra, con un severo déficit democrático, es una sociedad donde impera la censura y la autocensura. Entonces, es menos y de menor calidad la información que está a disposición de la ciudadanía y por eso nosotros, los ciudadanos, tenemos no que esperar que la información nos llegue, sino que tenemos que salir a buscar la información y tenemos que ser capaces de interpretarla, de hurgar en ella, de discriminar lo que es paja y lo que es grano, ¿no? Lo que es esencia y lo que es engaño, para poder entonces utilizar eso y nutrir nuestro criterio y tener nuestra propia opinión acerca de lo que está ocurriendo. Un ejemplo claro lo tenemos en una información que se suscita hoy, pero que tenemos que correlacionarla con algo que ocurrió hace 20 días o algo más. Hace 20 días, el estudiante venezolano John Álvarez fue presentado en tribunales y denunció en su audiencia que había sido torturado. Sí, el estudiante de antropología John Álvarez, cuya desaparición fue denunciada por sus familiares y tras un lapso de desaparición mágicamente aparece detenido y es presentado ante un juez. En esa oportunidad denunció ante el juez y ante los fiscales que había sido torturado. Pues bien, hoy 26 de septiembre, 20 días después de esa denuncia, es que este joven es llevado ante la sede del Ministerio Público para, imaginamos, tomarle declaración o hacerle algún tipo de examen sobre estas torturas. Tenemos en línea al doctor Joel García. El doctor Joel García es abogado, es defensor de derechos humanos, es maestro de generaciones enteras de abogados venezolanos y es, por cierto, abogado en esta causa. Doctor García, muy buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, comparta con la audiencia si es normal que alguien que denuncia torturas se ha presentado ante la fiscalía cuando ya las huellas de esas torturas muy probablemente se hayan disuelto. ¿Eso es normal? Buenas noches, la escuchamos. Buenas noches, Chu. Buenas noches a tu audiencia. Gracias por la invitación. Y tal como lo señalé hoy, 22 días después, porque fue presentada el día 4 de septiembre, 22 días exactos después, es que fue conducido, trasladado al servicio de mecatura forense, pero del Ministerio Público, el estudiante John Álvarez, el día de hoy. Supuesto que después de 22 días es fácil de que un niño ante un hematoma o alguna lesión desaparezca.
Ayer, la misión de determinación de hechos de los casos para Venezuela de la ONU denunciaba que en Venezuela la tortura no había cesado en ningún momento, a pesar de que nosotros tenemos delegados del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos aquí en Venezuela. Siguen ocurriendo esos hechos, a pesar de que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, está solicitando y inició una investigación que prontamente sabremos sobre su apelación. Pues, a pesar de esos 22 días que tiene John Álvarez de cuando denunció esos hechos, porque ya tiene 26 días preso, en el examen que se le practicó hoy, que no sabemos si lo van a reflejar de forma escrita o no, pero sí se pudo corroborar que John Álvarez tiene una lesión que le está afectando desde el glúteo derecho hasta la rodilla. No puede colocar la pierna de forma horizontal. Eso fue detectado el día de hoy. También fue detectado de que su riñón izquierdo está inflamado. Está inflamado a pesar de que ha transcurrido 22 días. Y peor aún está perdiendo la visión por el ojo izquierdo. Dios. Eso es el resultado, y te lo estoy diciendo a ti, lo estoy divulgando ahorita en esta entrevista. Eso fue detectado el día de hoy. A pesar, imagínense cómo podría estar si lo hubiese llevado al día siguiente, el mismo día, pero eso es lo que sucede en Venezuela. Cuando nosotros denunciamos un hecho de esto, estamos hablando con la verdad, porque yo me suelo caracterizar por decir la verdad, y si es buena o es mala la tengo que decir igual, y eso está sucediendo actualmente en Venezuela, y eso fue lo que fue detectado a John Álvarez el día de hoy. Estamos conversando con el doctor Joel García, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión. El doctor Joel García es abogado y es profesor universitario, es defensor de derechos humanos y es abogado de John Álvarez, el joven estudiante venezolano que fue detenido hace 26 días, luego sufrió un breve lapso de desaparición, luego fue presentado ante un tribunal y ante el juez. John Álvarez tuvo la entereza de denunciar que había sido torturado. Hoy, 22 días después de esa denuncia, es que es presentado ante la Medicatura Forense del Ministerio Público. Algo así como esperando el tiempo prudencial para que desaparecieran las huellas de la tortura. Sin embargo, fueron tan inclementes que los maltratos, quiero decir, que no desaparecieron del todo. Nos está informando el doctor Joel García que John Álvarez fue víctima de graves lesiones, tan graves que, por ejemplo, está perdiendo la visión de un ojo como resultado de estos tratos crueles, de estas torturas. Doctor García, creo recordar, por favor corríjame si me equivoco, que el estudiante John Álvarez tuvo no solamente la valentía, sino incluso la lucidez necesaria cuando hizo la denuncia de estas torturas, de estos maltratos. Tuvo la lucidez necesaria para denunciar que había sido víctima de golpes inteligentes, es decir, de golpes propinados con el cuidado necesario para que dejaran la menor cantidad posible de huellas. ¿Usted nos podría dar algún detalle sobre qué es esto en el caso de John Álvarez y en otros casos que usted como penalista haya conocido? Sí, por supuesto. Los objetos o instrumentos que utilizan para agredir a las personas las forran con materiales acolchados, de manera que el objeto que tiene una consistencia o una cohesión molecular muy fuerte no haga contacto directo con la piel, de manera que no deje hematomas. Pero fíjense en este caso que a pesar de que quizás ya las hematomas desaparecieron o no existen, el riñón sufrió. Claro. El músculo de su pierna derecha le ocasionó eso, y los golpes en la cabeza le han producido la pérdida de la visión por el ojo izquierdo. Esto es una situación muy grave. Si bien es cierto,
puesto que ya en Venezuela se normaliza los tratos crueles, inhumanos, degradantes, y no solamente hacia la persona que es detenida, sino hacia su entorno familiar o de amistades, esto hay que llevarlo a las últimas consecuencias. Porque John Álvarez identificó a quienes fueron sus captores y torturadores, con apellidos, con rasgos fisonómicos, y también quiénes son sus ladrones. A tal punto, Chugo, que su motocicleta fue vista fue observada en estos días en un barrio caraqueño, conducida por uno de esos mismos policías que lo torturó y que lo aprendió o lo desapareció por esas horas. Entonces, el grado de vandalismo, de inclemencia, de suciedad en lo que está vuelta en nuestras cuerpos policiales, y que nuestra Fiscalía, nuestra Defensoría del Pueblo y también nuestros jueces son cómplices necesarios o partícipes de este desastre que estamos viviendo en Venezuela, y que ayer, tipo radiografía, lo hacía el informe de la misión de determinación de hechos. Eso es, entonces, torturas inteligentes, golpes inteligentes, y también le pusieron electricidad a John Álvarez. Entonces, ¿eso ocurrió dónde? En la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en un organismo que se llama DAES, que ayer lo decía Marta Vanilla, es lo que cambió de nombre, que era la FAES. Entonces sigue siendo lo mismo, el mismo patrón, sigue siendo una persecución y una tortura generalizada, lo que estamos viendo en Venezuela. Y eso que tenemos delegado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela. Imagínese usted si no tuvieran esos funcionarios acá. Así es. Estamos conversando, repito, con el doctor Joel García, defensor de derechos humanos, abogado venezolano, profesor universitario y abogado de John Álvarez. Doctor, le escuché que este tipo de maltrato no se circunscribe únicamente a los detenidos, sino que están afectando incluso a sus familiares. Y recuerdo ahora que leí en el informe de la misión de determinación de los hechos en Venezuela, la misión de la ONU, que incluso está siendo utilizada violencia, incluso violencia sexual, contra las abogadas y abogados de los presos políticos. ¿Tiene usted conocimiento de que haya algún pronunciamiento gremial en relación a esta circunstancia ciertamente grave? No hay pronunciamiento de nuestro gremio aún. Sin embargo, más que un pronunciamiento del gremio, yo quisiera que el ciudadano venezolano pudiera sensibilizarse ante la violación a los derechos humanos, porque pareciera que si no es víctima directa de una agresión de este tipo o una persona de su entorno, no les importa. Lo que se dijo ayer, yo le apuesto que si hacemos una encuesta, salimos a cualquier zona de Caracas a preguntar que si tuvieron conocimiento sobre qué dijo la misión para determinación de los hechos, y no van a saber ni siquiera qué es ese organismo. Entonces, en Venezuela se normalizó esos tratos, que falte luz, que falte salud, que falte todo. Entonces, mi llamado es más que todo el ciudadano. Por supuesto que nuestro gremio se debe pronunciar. Pero aquí también quiero compartir contigo. Conozco a muchos abogados que cuando tú tocas estos temas de violaciones graves a los derechos humanos, dicen que estás hablando de política. Como que si los derechos no forman parte del derecho. Y hablan de violaciones a otros en otras latitudes, en otros países, pero por el miedo no se atreven a decir a lo interno. Y arropados o ocultados detrás de la falsa academia, quieren hablar todo el día de teorías, de doctrinas, de otros países, de otras latitudes, pero no se interesa o les da terror, les da miedo hablar de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, cuando nosotros, nuestro gremio, calla, imagínese usted que nosotros sabemos a qué se refiere un debido proceso, nosotros sabemos qué son los derechos humanos, y nosotros mismos callamos. No lo digo por mí ni por los amigos que andan junto a mí, que me acompañan en esta lucha, pero hay muchos abogados que hacen de la vista gorda. Imagínese usted a una persona que no tenga la formación académica ni jurídica en este sentido.
Doctor Joel, queremos agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos y que haya utilizado esta humilde ventana para darle al país esta lamentable primicia. El joven estudiante venezolano John Álvarez está perdiendo la vista por un ojo, tiene una lesión renal y tiene disminuida su movilidad como consecuencia de las torturas que sufrió hace ya 22 días en manos de los agentes del Estado venezolano. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Chugo. Siempre agradecido por tu atención a estos casos tan sensibles y delicados. Muchas gracias, Chugo. Joel García, abogado venezolano, defensor de derechos humanos, profesor universitario y sobre todo venezolano integral. Tomen nota, mis colegas, tomen nota, mis hermanos que trabajan en los portales informativos. Esta primicia que acaba de dar acá Joel García es material que debe ser difundido con mucha sobriedad, ¿no? Aquí no cabe el amarillismo, la realidad es tan grave que no cabe el amarillismo. Que un joven venezolano, que un estudiante universitario venezolano, 22 días después de haber denunciado la tortura, se ha llevado, repito, casi un mes después al examen forense del Ministerio Público, y a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de que ya se puedan haber borrado hematomas o lesiones superficiales, ese examen arroje pérdida de la visión en un ojo, lesión renal, falta de movilidad como consecuencia de estos tratos crueles, de estas torturas, es algo demasiado grave. Que no contribuya el venezolano de a pie con su silencio a la normalización de tanta barbarie. Cuando son las 8:16, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Señor Chugo. Ajá. El señor Julio Uriz Blanco el teléfono está como fuera de cobertura. Me imagino, ellos están en huelga de hambre. Bueno, trataremos de resolver eso por acá. Gracias, hermano. Ok. Cualquier cosa, si lo consigo intentando y lo consigo, por favor. Yo le digo a él que lo interrumpa a usted para que sepa que lo tiene allí. Por favor, gracias. Ok, dele. Voceamerica.com. Chugo Torrealba, en La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tal como escucharon las personas que nos siguen a través de las redes sociales, tenemos un problema para lograr la comunicación con el señor Julio Campos. El señor Julio Campos es uno de los venezolanos, uno de los jubilados de PDVSA que se declaró en huelga de hambre el pasado 12 de septiembre frente a las puertas de PDVSA La Campiña, no pidiendo limosna, no pidiendo regalos, no pidiendo caridad, no pidiendo que por favor se condolieran de ellos, no. El señor Campos estaba exigiendo que le devolvieran su dinero. PDVSA tiene un fondo para los jubilados y pensionados, y ese fondo está integrado por las contribuciones, por los descuentos que le han venido haciendo a todas esas personas a lo largo de toda su vida laboral, a lo largo de 15, 20, 25, 30 y más años de trabajo de estas personas en nuestra principal industria. Bueno, resulta que ese fondo fue desfalcado por ladrones de cuello rojo. Ahora hay que decirlo así, no se trata de ladrones de cuello blanco, sino ladrones de cuello rojo. ¿Recuerdan cuando aquel bandido dijo que PDVSA era Doha Dojita? Pues sí, era Doha Dojita. Y el ladronismo también. Se robaron el dinero de los jubilados y pensionados. Un dinero que le debería estar reportando hoy a cada pensionado y a cada jubilado de PDVSA una cifra que oscila o que está alrededor de los $600 mensuales. Bueno, hace
bastante tiempo, el 12 de septiembre se produjo, repito, esta huelga de hambre en los alrededores, frente, mejor dicho, a la sede de PDVSA La Campiña, y al final de la jornada hubo un encuentro entre representantes de la empresa y los huelguistas y hubo un compromiso. El compromiso era de pago, ¿no? Y de, por supuesto, establecimiento de un nivel de interlocución entre la empresa y los representantes, los jubilados y pensionados, que permitiera monitorear que efectivamente tales pagos se estaban produciendo. Eso fue el 12 de septiembre. Estamos a 26 de septiembre y no se ha producido pago alguno. Ayer lunes 25, estaba prevista la realización de una reunión entre los representantes de este grupo de huelguistas y el vicepresidente de PDVSA, el muy respetable señor vicepresidente de PDVSA embarcó miserablemente a los jubilados y pensionados. No fue. Y mandó a unos subordinados. Los subordinados se reunieron con los ex huelguistas y les informaron que PDVSA no tiene real. PDVSA no tiene plata. PDVSA tiene plata para comprarle camionetotas a los ejecutivos, ¿no? A los altos dignatarios de la burocracia rojita petrolera. Tiene dinero para otras cosas, pero no para pagarle a los jubilados y pensionados. Y eso generó que, desgraciadamente, estas personas tomaran la decisión de nuevamente declararse en huelga de hambre. Efectivamente, estos ciudadanos, a partir de hoy a las 9 de la mañana, se declararon en huelga de hambre. No están en la acera frente a PDVSA La Campiña. Resolvieron hacerlo en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, quizás previendo pues que las fuerzas del orden, la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana o la Policía Privada de PDVSA, la llamada PCP, Prevención y Control de Pérdidas, se encargaran de reprimirlos. Entonces se declararon en huelga de hambre al frente, en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Yo quiero levantar mi palabra de solidaridad, por supuesto, pero también de extrema preocupación. Al parecer tenemos al señor, ¿lo tenemos? ¿Aló? No. Quiero levantar mi palabra, repito, de solidaridad, pero también de extrema preocupación, porque, ¿cómo decirles? Yo sé que el tema personal de uno no es noticia, pues aquí la noticia no es el periodista, la noticia es lo que le ocurre a la gente. Pero debo confesarles, pues, que yo tengo un aprendizaje muy duro en esta materia. Yo fui amigo de Franklin Brito. Yo conocí de cerca su martirio. Franklin Brito, cuando inició su ronda de huelgas de hambre reclamando que le devolvieran sus tierras, era un hombre joven, era un hombre extremadamente fuerte y robusto, era un hombre experto, practicante de yoga y era además biólogo. Es decir, era una persona que tenía las herramientas técnicas y profesionales para saber administrar su cuerpo ante una contingencia tan delicada como una huelga de hambre. Y sin embargo, a pesar de todas esas capacidades y fortalezas de Franklin Brito murió. Este gobierno lo dejó morir. Este gobierno aceleró más bien el proceso de deterioro de Franklin Brito en sus sucesivas huelgas de hambre. Recuerdo yo a un petulante funcionario del gobierno de Chávez. Por cierto, hoy es opositor, pero es opositor allá en Alemania, desde Alemania. El joven Arreaza, siendo ministro de Información, se permitió decir: Franklin Brito huele a formol.
Esa es la sensibilidad del gobierno socialista frente a un ciudadano ejerciendo esa medida extrema de protesta que es una huelga de hambre. Si eso le ocurrió a Franklin Brito, yo ciertamente temo, debo decirlo, temo por la salud, la seguridad y la vida de estos compatriotas nuestros que hoy, jubilados y pensionados de PDVSA, se declararon en huelga de hambre en los espacios de la Universidad Central de Venezuela para presionar a la directiva de PDVSA para que les pague lo que les debe. Yo quiero expresarle a toda nuestra audiencia y a todas las personas que siguen este programa y a todos los colegas nacionales e internacionales que sé que escuchan este programa ocasionalmente. Yo quiero recordarles el impacto terrible que puede tener una huelga de hambre en un ciudadano de la tercera edad, en un ciudadano de 65, 70, 75 años de edad o más. Un ciudadano que además ya está desgastado, no solamente por la edad, sino por el hambre. Porque hambre es lo que pasan nuestros jubilados y pensionados, que están desgastados ya no solamente por la edad y por el hambre, sino por la enfermedad. Porque las dolencias típicas de la tercera edad se ven agravadas por la imposibilidad de cancelar los tratamientos médicos. A un cuerpo humano deteriorado, repito, por la falta de medicinas, por la falta de alimentos y por la edad avanzada, someterse a una huelga de hambre es ciertamente extremadamente grave. Y es más grave todavía cuando esa huelga de hambre se practica para intentar presionar a un gobierno que tiene un profundo desprecio por la opinión pública y por la vida humana. Entonces, digo todo esto no para inspirar compasión o lástima hacia estos compatriotas que hoy se declararon en huelga de hambre. No, todo lo contrario. Digo todo esto para que se entienda la necesidad urgente de que todos levantemos la voz y de que todos nos hagamos solidarios con esta justa lucha a fin de que haya una respuesta pronta de los burócratas rojos, rojitos de nuestra saqueada PDVSA, a fin de que estos ciudadanos no sufran lesiones irreversibles en sus ya deterioradas humanidades. Voy a intentar ver si este sonido que tenemos acá de Julio Campos, pensionado de PDVSA, que se declaró en huelga de hambre, puede llegarles a ustedes con alguna nitidez. Intentaremos. Muy buenos días. Quienes habla su compañero y hermano de lucha, jubilado más de aquí del Capitán Río Blanco, miembro del movimiento de jubilados petroleros 12 de septiembre en el Grupo de los Sones. Como ya dije más temprano, nos encontramos en el día de hoy nueve jubilados de PDVSA en huelga de hambre. En la segunda fase, esta herramienta de lucha pacífica y a la vez extrema para de una vez exigirle a PDVSA que cumpla con lo establecido en los estatutos del Fondo de Pensiones, que honre los principios del mar, que pague nuestros fondos de pensiones. Porque no es posible que el día de ayer nos reunimos en la campiña y PDVSA nos sale con que no hay plata, que para diciembre. Entonces yo me hago la pregunta y se la hice a la señorita de Finanzas: ¿cómo no va a haber plata para los jubilados, pero si hay plata para remodelar el edificio de la campiña? Si hay plata para traer 400 camionetas nuevas de PDVSA, si hay plata para hacer bodegones para los trabajadores activos, si hay plata para darle $150 a los activos para la bolsa de comida, si hay plata para darle $100 a los trabajadores activos por hijo, y no va a haber plata para nosotros que dimos los mejores años de nuestra vida en la industria petrolera y petroquímica. Eso es injusto, eso es una injusticia, y este es el motivo por el cual nos encontramos en huelga de hambre el día de hoy en el rectorado de la Universidad Central de Venezuela.
Aló, Aló. tenemos al señor. No. Ah. Me tuve que llamar la cuña, ¿viste? Porque eso no se escuchaba nada. Bueno, nos están informando del estudio que Yo no sé cómo llevar a cuña. lamento mucho tener que informarles que este sonido que tenemos a través de redes sociales no se escucha con nitidez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más que la fuerza. La fuerza es la unión. Y no queremos hablar con más nadie que no sea Porque lo coloco en línea yo. porque ya está bueno que sigan faltando Una de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Yorket, en el mismo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Yorket. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria a nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Se escucha, se siente, llega a todas partes con una programación completa y descargada. Es Radio Triunfo 670 AM, gigante. Son las 8:30. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Triunfo, en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró Luis Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Yuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Intentaremos continuar nuestro programa. Haremos todo lo posible. Fíjense ustedes, ¿no? El pasado lunes nosotros publicamos en la red social X, anteriormente denominada Twitter, un video ciertamente dramático. Y este video mostraba el derrumbe de una vivienda ubicada en el sector La Suiza, en el barrio San Blas, en Petare, municipio Sucre, el estado Miranda, acá en la región capital. Petare, como ustedes saben, es el este popular caraqueño. El video era ciertamente dramático, estaba tomado desde la parte de abajo y se veía justamente el instante en que una vivienda se derrumbaba completamente, caía cuesta abajo en el cerro. Eso ocurrió aproximadamente al final de la mañana del día domingo, domingo 24. Los comentarios, por supuesto, no dejaron de producirse. Primero, por lo estremecedor de la imagen. Y segundo, porque generalmente hay cierto juicio prehecho, es decir, cierto prejuicio
ante imágenes como esas. Hubo varios comentarios que decían, bueno, pero ¿quién los manda a estar construyendo en esas zonas? ¿Quién los manda a estar construyendo en zonas de alto riesgo? ¿Por qué el gobierno se los permite? ¿Por qué las autoridades municipales se los permiten? En este caso en concreto, el sector La Suiza, en el barrio San Blas, no es esa la situación. Estamos hablando no de viviendas improvisadas hechas al lado de una quebrada, no. Estamos hablando de un barrio estable, ¿no? Donde viviendas muy bien construidas y que tienen, por cierto, un metraje importante, una importante cantidad de metros de construcción, y que son el resultado, por cierto, del trabajo, del esfuerzo, del sudor de generaciones enteras de una misma familia. Esas viviendas se vinieron abajo por culpa del Estado, porque en este sector La Suiza ocurrió que una fractura de un tubo matriz de Hidrocapital hace años, y desde hace años los habitantes están denunciando la existencia de esa situación que ha minado ciertamente la estabilidad de los terrenos. Entonces, eso ocurrió el domingo en la mañana. Desde el viernes pasado se están produciendo desalojos en la zona. Anoche hubo un nuevo derrumbe terrible, y gracias a mis hermanos del Radar de los Barrios, gracias a mis amigos de la aplicación Radar Ciudad Caracas, pude compartir el video de lo que ocurrió anoche nuevamente en el sector La Suiza del barrio San Blas. Tenemos en línea a Coralia García. Coralia García es una dirigente comunitaria de Petare, concretamente del área denominada Fila de Mariches, cuyo accionar como dirigente popular, como dirigente comunitaria, la ha llevado hasta también esta zona de San Blas. Ella es precisamente la monitora de Radar Ciudad Caracas, que ha transmitido la información sobre lo que está ocurriendo acá en el sector La Suiza, y la tenemos en línea en este momento. Coralia, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia, en primer lugar, cuál es el contexto, qué fue lo que ocurrió, qué es lo que ha generado esta falta de estabilidad en los terrenos, y luego qué es lo que viene ocurriendo allá en el sector La Suiza de San Blas. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este derrumbe viene a socavar estas viviendas donde hay más de 50 familias. Esto es debido a una filtración de agua blanca de parte de Hidrocapital, el cual ellos hicieron el llamado de lo que estaba sucediendo. Eso no es de ahorita, eso tiene años allí. Y bueno, tengo conocidos en esa zona, la cual venían denunciando esto, el cual se hizo caso omiso. Y bueno, allí lo que pasó ya era una crónica de una muerte anunciada, como lo podemos llamar coloquialmente. Y bueno, ahí está el resultado. Estas familias están, perdiendo sus viviendas que de data vieja, porque eso no es un barrio que se creó, eso tiene muchos años allí, estas viviendas, grandes viviendas, muy buenas viviendas, pero colapsó. Ahora estas familias están en casas alojadas, familias que le han dado o aportado, muchos rescataron sus enseres, pero hay muchas que no. Y bueno, ahora estamos en esta situación que lamentablemente ha afectado a más de 50 familias. Estamos conversando con Coralia García. Coralia García es activista del Radar de los Barrios, es activista de la iniciativa Radar Ciudad Caracas, está vinculada a Voces Vitales, es decir, es una dirigente comunitaria con ciertamente conocimiento, experiencia y una altísima sensibilidad. Coralia, quisiera que, yo sé que ya lo mencionaste, pero hay muchos compatriotas nuestros, compañeros incluso de nuestra ciudad de Caracas,
que no conocen muy bien lo que es la realidad de los sectores populares y se imaginan que cualquier vivienda en un barrio como San Blas en Petare es un ranchito que está al lado de una quebrada. No se maneja siempre con suficiente profundidad lo que es la situación de los barrios consolidados, como lo es San Blas. A veces una vivienda en San Blas, si tú sacas una vivienda de San Blas, cualquiera de las que se cayó, por ejemplo, la pudiera sacar de allí por acto de magia y colocarla en Macaracuay, esa vivienda no valdría menos de unos cuantos centenares o decenas de miles de dólares, porque son excelentes viviendas. Entonces, háblanos un poco de eso, pues de lo que significa el drama de una familia que puede haber pasado 40 años construyendo su vivienda, 40 o más años construyendo su buena vivienda y que ahora se ve expuesta a estar en un cuarto de un refugio. No, son viviendas de muchos años, gente que con años de trabajo, de ahorro, fueron construyendo sus casas poco a poco y son casas consolidadas, ¿okay? Son casas, son muy buenas viviendas, las bases son muy buenas. Gente dirigentes comunales que formaron esa barriada, ese sector, y niños que crecieron, profesionales, muchachos profesionales que se han ido a estudiar, pero familias honestas que tienen allí casas muy buenas, casas, mira, de cocinas empotradas, con cerámicas, con buenos baños, con buena vialidad. El problema allí radica es el tubo que pasa por allí, que no se le hizo un mantenimiento adecuado con los años, que no fueron cambiadas las tuberías, y que eso es lo que dicen ellos, pues, en conversaciones con amigos vecinos que conozco ahí en la zona y que hicieron esa alerta, pero no hubo una solución oportuna, una respuesta oportuna de lo que están viviendo ahora esta gente, que se tiene que ir a refugio o a casas de familiares para que los alojen mientras tanto. No es lo mismo tener una vivienda que es tuya, que te costó el sudor de tu frente, a vivir en un refugio entre cuatro paredes, que ni siquiera son paredes sino cartón, y que tienes que convivir con familias que tú no sabes cómo compartir y cómo dejar a tus hijos allí mientras que tú tienes que salir a trabajar para buscar una solución a tu vivienda, porque muchos no quieren vivir en un refugio. Así es. El drama que vive mucha gente que han perdido viviendas por estar en refugio. Coralia, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que le hayas permitido a nuestra audiencia hacer un ejercicio de empatía. Aquí no se trata de especular sobre un titular o de regodear el morbo en la tragedia ajena, sino permitirle a nuestra audiencia hacer un ejercicio de empatía, de ponerse en los zapatos de esas familias que han sido afectadas por esta situación. Muchísimas gracias, Coralia. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Es cuestión de coexistencia, de solidaridad que queremos los vecinos de la parroquia del municipio Sucre. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos y ser solidarios con estas comunidades de Petare. Coralia García, dirigente comunitaria, mujer venezolana, trabajadora, activista social. Ella es activista del Radar de los Barrios, es activista, monitora de la iniciativa Radar Ciudad Caracas. Los invito, todos ustedes los que nos siguen a través de las redes sociales, tienen acceso a internet, pueden buscar esta aplicación, repito, es una aplicación para Android. Radar Ciudad Caracas es muy intuitiva, muy fácil de trabajar y a través de ella pueden enterarse en tiempo real de lo que está ocurriendo en las comunidades, sobre todo a nivel de lo que es la situación de los servicios públicos, y pueden incluso ustedes también colocar la información de lo que pasa en su comunidad. De esa forma
otras comunidades, otros activistas y no pocos medios de comunicación, nos enteramos de eso que vive y sufre el pueblo venezolano, aunque la censura implique o impida que esta información circule por los medios convencionales. Así que, repito, la aplicación para Android se llama Radar Ciudad Caracas y es allí donde Coralia García ejerce también este activismo ciudadano y nos puede informar todas estas cosas. Repito, como les digo, porque este es un tema que yo he trabajado y he vivido durante muchísimo tiempo. Una casa para un habitante de una barriada popular, una casa es un hijo más, ¿ves? Puede empezar teniendo piso de tierra y paredes de materiales prácticamente desechables, hasta que el ingreso familiar permite construir paredes de bloque y echar piso de cemento. Con el tiempo, ¿no? El ingreso familiar, sobre todo en la época democrática, cuando nuestra economía funcionaba, cuando no había sido destruido el aparato productivo venezolano por esta desgracia llamada revolución, el ingreso familiar permitía que con el paso del tiempo las columnas se hicieran sólidas, las paredes de bloque fueran frisadas, y la gran fiesta ocurría cuando se echaba la platabanda. Cuando se echaba la platabanda, la familia celebraba porque la platabanda era el espacio para lavar, era el espacio para tender la ropa y era también el espacio para la celebración, era el espacio para la fiesta familiar, para los cumpleaños, para las primeras comuniones, para todo lo que significaba celebración en la familia, hasta que un hijo o una hija se casaba y procreaba. Entonces la casa crecía verticalmente y se transformaba en hogar también para la segunda generación. Estoy hablando de un tránsito de unos 40 años o más, de más de una generación. Imagínense ustedes lo que es que todo eso, todo ese esfuerzo, toda esa inversión, todos esos sueños colapsen en una noche porque a unos burócratas les dio la gana de no reparar una fractura en un tubo matriz y eso horadó un cerro completo y le quitó la estabilidad que esos terrenos tenían. Y la casa, ese espacio construido con sudor y sueños, sencillamente se desplomó. Bueno, esa es la realidad hoy de los habitantes del sector La Suiza en el barrio San Blas de Petare. No es entonces simplemente descuido de unos concejales que no impidieron el que se construyera una zona de riesgo. Eso no era una zona de riesgo, eso se convirtió en una zona de riesgo por negligencia culposa de unos burócratas que no hicieron su trabajo, por culpa del Estado. Vamos a las 8:47 a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o tu laptop. Escribe voceamerica.com y entra al mundo de información. Voceamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Voceamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voce América, Nueva York. José Parralete, Voce América, Miami. Voceamerica.com. Yugo Torrealba, en La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. En el primer segmento de nuestro programa conversamos con el doctor Joel García
quien nos dio cuenta de un hecho terrible. Hoy, 22 días después de la denuncia hecha por John Álvarez, el estudiante venezolano John Álvarez, hace 22 días él fue presentado en tribunales. Lo habían detenido 4 días antes, después lo desaparecieron por unas horas y al final apareció. Reconocieron, admitieron los cuerpos de seguridad que había sido detenido y lo presentaron ante un tribunal. En el tribunal, John Álvarez tuvo la entereza suficiente para denunciar que había sido torturado. Señaló a sus torturadores y ladrones, por cierto, porque lo torturaron y lo robaron. Le robaron su moto, entre otras pertenencias. Y señaló concretamente que había sido objeto de golpes inteligentes. Yo le pregunté a Joel García qué era eso de golpes inteligentes y nos explicó que los torturadores venezolanos de la Quinta República, los torturadores venezolanos de la Revolución, han desarrollado técnicas o han aprendido técnicas del pasado, mantenido técnicas del pasado para torturar, disminuyendo, aminorando o evitando que esas torturas dejen huella. Entonces los objetos contundentes con que golpean a sus víctimas son recubiertos con materiales más suaves, ¿no? Como espuma, por ejemplo, para que al contacto con la piel no generen cortaduras, no generen hematomas pronunciadas. Sin embargo, las lesiones internas sí que se generan. Eso lo vimos en el primer segmento del programa. En el segundo segmento del programa nos referimos al tema de la huelga de hambre de los jubilados y pensionados de PDVSA, que es sencillamente una expresión protuberante del drama de los pensionados y jubilados de todo el país. Personas que están obligadas a sobrevivir con 130 bolívares mensuales o menos, después de haber pasado toda una vida trabajando para construir familias, para construir país. En el caso de los trabajadores de PDVSA, es doblemente duro esta situación, porque resulta que ellos tenían un fondo para los jubilados y pensionados nutrido con sus aportes a lo largo de toda una vida, y ese fondo fue robado por unos ladrones, unos criminales rojitos que, se dieron la gran vida con eso. Hoy cada jubilado, cada pensionado de PDVSA debería estar cobrando mínimo $600 mensuales por concepto, ¿no?, de sus ahorros allí y de los intereses. Bueno, en lugar de eso reciben una miseria. Eso generó la huelga de hambre. Y finalmente conversamos con la dirigente comunitaria Coralia García, quien nos aclaraba, y yo le agradezco muchísimo, que lo que está ocurriendo en el sector La Suiza del barrio San Blas en Petare, los derrumbes que han ocurrido afectaron a más de 100 viviendas, 50 familias perdieron sus casas. Algunas de estas casas son pérdida total, absoluta, porque rodaron cuesta abajo por el cerro. Nos aclaraba Coralia García que esto no es producto de la irresponsabilidad de esas familias por construir en supuestos terrenos de alto riesgo. No es así. Estamos hablando de un barrio consolidado, estamos hablando de viviendas extremadamente bien construidas sobre un terreno que era estable, pero que dejó de serlo porque el Estado venezolano no hizo su trabajo. En esos espacios donde rara vez hay aguas blancas por tubería, se rompió hace muchísimo tiempo una tubería matriz y no fue reparada. Y durante muchísimo tiempo el bote de aguas blancas, las aguas blancas que debieron llevar vida a esa comunidad, en realidad llevaron desastre y casi que muerte, porque acabaron con la estabilidad de los terrenos y se generaron estos derrumbes que han sido reportados desde la mañana del pasado domingo. Todo esto nos lleva, ¿a dónde? Nos lleva a la política. Nos lleva a la política, porque los torturadores de John Álvarez tienen que ver con los aparatos del Estado.
ciertamente, porque los ladrones que se robaron el fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA son funcionarios o fueron funcionarios del Estado, porque los burócratas que permitieron que se horadaran los terrenos del barrio San Blas eran funcionarios del Estado. Entonces, todo esto implica una responsabilidad política. ¿Cómo hacer nosotros, los ciudadanos, para que los culpables políticos de todas estas desgracias, bueno, vale, paguen sus culpas, sean removidos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, para eso supuestamente debe funcionar la democracia. Para eso los profesionales de la política tienen que construir alternativas viables para cambiar este desastre. Bueno, la oposición está en su laberinto. Unos factores de oposición están intentando hacer unas elecciones primarias para designar un candidato presidencial. Otros factores de oposición están cada uno planteando tal o cual alternativa, sabiendo todos, por cierto, que si no se unen, ninguno va a ir para el baile, ¿no? Quiero compartir con ustedes una información relevante sobre este tema. Nos la traen nuestros colegas de contrapunto.com, unas declaraciones de la candidata María Corina Machado a propósito del tema de la oferta de apoyo técnico hecha en forma tardía por el actual directorio del Consejo Nacional Electoral. El titular dice lo siguiente: María Corina Machado no está de acuerdo que se posponga la primaria por el apoyo técnico del CNE. Voy al texto. La candidata a la primaria opositora señaló que si el CNE quiere ayudar, que lo haga, pero hay que respetar los acuerdos del cronograma y la palabra empeñada. María Corina Machado mostró su desconfianza sobre el ofrecimiento de apoyo técnico del CNE. ¿Por qué ahora están tan interesados?, se preguntó. La candidata no está de acuerdo con posponer la primaria. La primaria debe ser el 22 de octubre, acotó. Esta es una noticia en desarrollo, o lo era a la hora que estos colegas publicaron esta información. Yo quiero ser sobre esto muy claro, ¿no? Yo respeto, por supuesto, el criterio que tenga cada uno de estas opciones. El señor Caleca, el señor Capriles, la señora Machado, la señora Solórzano, la señora Adrián, etc. Todos los candidatos, los respeto a todos. Yo quiero decirles simplemente tres cosas. La primera: por favor, dejen de hablar de ustedes mismos. Dejen de hablar de ustedes, de sus legítimas aspiraciones, de sus primarias, de sus candidaturas. Empiecen a hablar de las necesidades de la gente. Empiecen a hablar de las urgencias de la gente. Empiecen a hablar del dolor y de la esperanza de la gente, porque es la única manera de que de alguna forma se conecten. Ustedes no pueden pretender ser unas realidades autónomas, ¿no?, de la realidad social que les sirve de marco. Si para algo sirve la política, es para darle voz y fuerza al ciudadano de a pie, para hacer expresión del ciudadano de a pie. Me decía por acá un oyente, el señor Eliodora Terán, la señora Eliodora Terán, nos dice: Chuo, y los precandidatos en campaña, ni por lo menos mencionas lo que tú comentas. Bueno, Eliodora, de eso es que estoy hablando. Es demasiado importante que estas personas que asumen ser dirigentes políticos y que pretenden nada más y nada menos que dirigir los destinos de la nación, por lo menos se refieran a estas cosas. Y no es que nos reciten a los ciudadanos las tragedias que estamos viviendo, porque no hace falta, nosotros las conocemos. Yo a veces veo, ¿no?, en algunos candidatos más que en otros, veo sus cuentas en Instagram sobre todo. Entonces
nos hablan de lo mal que están los hospitales, ¿no? De lo destruidos que están las calles. Hermano, eso lo sabemos, y lo sabemos porque lo sufrimos a diario. ¿Tú me entiendes? Lo que queremos, lo que necesitamos es que ustedes nos digan cuáles son las propuestas que tienen para resolver eso. ¿Con qué equipos lo harían? ¿A qué costo lo harían? ¿En cuánto tiempo lo harían? ¿Y de qué manera podríamos participar todos los ciudadanos en la construcción de ese nuevo futuro? Nada más y nada menos. Eso es lo primero. Que se conecten con la realidad de la gente. Lo segundo, no olviden, por el amor de Dios, que por legítimas que sean sus aspiraciones, si no se unen todos los que ya están unidos en las distintas plataformas que existan, la plataforma unitaria, la otra, y además se unan todos, ¿no? Se integren todos, si no lo hacen, no van a ir para el baile. ¿Qué nos pasó en las elecciones de noviembre de 2021? Bueno, que todos los que no estábamos con el gobierno teníamos más votos que el gobierno. Pero el gobierno ganó un bojote de gobernaciones. ¿Por qué? Porque los opositores estaban divididos. ¿Van a seguir ustedes obligando al pueblo venezolano a ir de derrota en derrota a pesar de que el rechazo al gobierno es inmensamente mayoritario? Aquí lo fundamental no es que el candidato sea A, B o C, que sea la señora aquella o el señor aquel o el señorito de más allá. No, vale, eso no es lo más importante. Lo más importante es parar este ciclo de deterioro e iniciar un proceso de recuperación nacional. Lo tercero que les quiero decir, un poquito de empatía. Un poquito de empatía. Entiendan que buena parte de nuestros hermanos, ¿no?, están en este momento, ¿no?, siendo agredidos, siendo violados, siendo asaltados, siendo violentados, o en el Darién, o en el norte de México. En el Darién por los coyotes, en el norte de México por los ejércitos particulares, los carteles de la droga, o en la frontera sur de Estados Unidos, hostigados por la Guardia Nacional Norteamericana, como lo dicen hoy los titulares. Entiendan que 1 de cada 4 venezolanos está en eso. Los otros 3 venezolanos están acá en el país sabiendo que sangre de su sangre, sus hermanos, sus hijos, sus padres, sus nietos, están allí, en ese calvario que va del Darién para arriba. Entonces, un poquito de empatía, ¿vale? Un poquito de empatía con esos venezolanos que están fuera y con los que estamos dentro, ¿no? Muertos de indignación, de miedo y de rabia por lo que le pasa a nuestros hermanos. Construyan una alternativa. Construyan una alternativa. Que sus egos no sabotee la esperanza de la gente. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza es la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.